de una de las reformas más importantes para México que encabeza Enrique Peña Nieto, siempre es un honor, porque quienes soñamos con construir un mejor país para entregar a nuestros hijos, siempre vamos a encontrar la motivación de difundir lo que nuestro presidente con gran responsabilidad está construyendo a favor de México. Pero venir a hablar de la reforma energética a Campeche y especialmente a Ciudad del Carmen, que es una de las regiones donde el trabajo de ustedes y de la gente vinculada a esa gran riqueza del petróleo construyen todos los días un mejor país, pues es no solo una gran responsabilidad, sino un verdadero honor. He preparado esta presentación que por supuesto estará a la orden de todos ustedes a través de Alejandrina de la Fundación Colosio sobre por qué de la reforma energética y en qué consiste. Y bueno, aquí van a poder ustedes apreciar los diferentes temas que componen la reforma. Lo primero que les quiero platicar es de dónde venimos como país, qué nos pasó con la llegada de la llamada democracia electoral, y siendo algo muy bueno la pluralidad, que la gente vota distintos partidos en cada elección, lo que ocurrió es que ningún partido logramos desde hace 16 años tener mayoría en el Congreso de la Unión, donde se toman las grandes decisiones de México. Y eso, siendo bueno porque habla de equilibrios, ante la falta de acuerdos, se volvió algo malo, porque provocó que en lugar de sentarnos a dialogar los partidos y los políticos, nos estuviéramos confrontando, y con la polarización política generamos paralización del país. Y en lugar de remar todos en la misma dirección, remamos en distintas direcciones. ¿Y qué provocó eso? Una gran contradicción, que justo en los años donde los mexicanos podíamos sentirnos orgullosos de la pluralidad, de la diversidad política, de la democracia en las urnas, el país no avanzó. Y entonces se generó una válida insatisfacción, no con la democracia que sirve para elegir gobernantes, que bien o mal funciona, sino con los resultados de la democracia, porque los partidos nos pasamos muchos años confrontándonos y no resolviendo lo que le importa a la gente. Y en esas condiciones ganamos como PRI la presidencia con Enrique Peña Nieto en 2012. ¿Y qué recibimos? Un país de contrastes. Y en esos problemas todos somos responsables, no solo quienes eran gobierno federal hace unos años, también nosotros somos responsables. ¿Y cómo no va a ser México un país de contrastes si somos una de las naciones más ricas en recursos naturales, pero donde la mitad de nuestra población vive en condiciones de pobreza? Si somos, por el tamaño de nuestra economía, el país número 14 de todo el mundo, de más de 200 países, somos el 14, pero en competitividad, que quiere decir qué tan buenos somos para sacarle provecho a nuestra economía, ocupamos el lugar 55. ¿Cómo no vamos a vivir en un país de contrastes cuando internacionalmente nos reconocen? México tiene una economía que tiene baja inflación, o lo que le llaman estabilidad macroeconómica. Qué bueno, pero con una economía que no crece lo suficiente y que no genera empleos. Qué malo. Somos hoy una nación que nunca en su historia tuvo tantos jóvenes. De cada 100 mexicanos, el número de jóvenes hoy es más grande que en toda la historia de México. Eso es bueno para cualquier país. Pero tristemente, uno de cada 4 jóvenes no tiene oportunidades de estudiar y de trabajar. Y entonces la fortaleza se nos vuelve casi una tragedia. Y la gran pregunta es, ¿cómo le damos
pero que reparta mejor, que se haga con equidad, que crezca la economía, que se genere más producción y más riqueza, pero que sea para todos y que reduzca la pobreza y que reduzca la desigualdad. Crecimiento parejo, crecimiento con equidad. ¿Por qué es tan importante para un país el crecimiento? Vean cómo en los últimos 30 años, mientras que otros países como China, cada año el tamaño de su producción ha crecido cada año en 9.9%, casi 10%, pues nuestra economía ha crecido solo 2.2%. Imagínense, con estos datos, a China le toma solo 7 años multiplicar por 2 su riqueza, el tamaño del pastel de lo que produce. Lo multiplica por 2 cada 7 años y luego otros 7 años por 2 otra vez. Con estas bajas tasas de crecimiento, a México nos toma 30 o 35 años multiplicar por 2 el tamaño de nuestra economía. Y si la economía no crece, pues tampoco crece el trabajo y tampoco crecen los ingresos de la gente y lo que ganan las personas. Y entonces tenemos un problema y se ve cuando nos comparamos con otra nación como Corea del Sur. Fíjense, en 1980, hace 32 años, cada mexicano en promedio ganaba $5,000 en promedio y los coreanos ganaban $2,400. Es decir, un mexicano ganaba el doble cada año que lo que en promedio ganaba un coreano. Ellos, creciendo a tasas de 6% anual, lograron que en esos 30 años su ingreso de la gente se multiplicara no por 2 o por 5, sino por 10 veces. Y los que ganaban $2,400 hoy ganan $24,000 en promedio al año por persona. Y México en esos mismos 30 años creciendo un poco, pues hoy pasamos de casi 5,000 a 10,000. Ellos multiplicaron por 10 veces su ingreso, lo que ganan al año, y nosotros en promedio solo por 2. ¿Cómo es posible que haya una diferencia tan profunda? Y lo que pasó es que sí crecimos porque más gente se incorporó a trabajar, porque se invirtió en carreteras, en maquinaria y equipo, pero no creció nuestra productividad. Es decir, el valor de lo que cada mexicano produce por hora no mejoró. Los coreanos incrementaron mucho su productividad porque quitaron los obstáculos que tenía su economía para ser más productiva. Y eso les permitió que el 70% de este disparo se debe al crecimiento de eso que llamamos productividad. Lograr generar más valor, producir más con la misma hora de una persona. Y esto es muy importante porque la productividad es la base de lo que las personas ganan. Vean cómo por hora trabajada un mexicano genera el valor en productos de $18 en promedio, menos de $20. Corea genera casi el doble, $30 por hora trabajada, y Estados Unidos 60, es decir, más de 3 veces. El mismo mexicano que dedica una hora a trabajar aquí logra $60 en Estados Unidos y solo $18 en México de valor de lo que genera. Y entonces, pues por eso se nos va, porque acá generan más. Y la pregunta es obvia: ¿cómo vamos a tener salarios, ingresos, sueldos del primer mundo con productividad del tercer mundo? Pero además, si el ingreso es bajo, está desigualmente repartido. Aquí vemos que cada lámina, cada barra, representa un 10% de población. El 10% más pobre tiene de ingreso mensual por hogar menos de $2,000 al mes. Los más ricos tienen más de $40,000 al mes. O sea, por cada peso que gana un hogar de la gente más humilde, los más ricos ganan 20 pesos.
responsabilidad de un presidente surgido de un partido como el nuestro es cómo logramos que el país crezca para que mejoren los ingresos y que ese ingreso se reparta mejor. Y cuando en el país las fuerzas políticas que deciden qué hacer no se ponen de acuerdo, lo que el presidente de la República y los tres principales partidos estamos haciendo es dialogar. Y a diferencia del pasado, donde desde el poder se promovía la descalificación, el enfrentamiento, hoy desde el poder de un presidente que con el voto de todos nosotros nos representa, el presidente ha tenido la humildad para decir: mi visión es importante, mi partido es muy importante, pero siendo muy importante, es más importante la visión de todo el país y lo que quieren todos los mexicanos. Y entonces ha tenido la visión para platicar con otros partidos, separando las diferencias, respetando la pluralidad, pero entendiendo que es más importante por nuestros hijos ponernos de acuerdo y que hay temas que necesitamos dialogar y coincidir. Y entonces, a través de ese instrumento de diálogo al que se ha llamado Pacto por México, el PAN, el PRI, el PRD y el gobierno de Enrique Peña, hemos construido una especie de agenda, una especie de listado donde establecimos 95 cosas importantes que México necesita cambiar, compromisos del Pacto por México, donde el presidente y los partidos decimos: podemos no estar de acuerdo en todo, pero en estas cosas tenemos que caminar juntos, porque México se quedó congelado mientras que el mundo avanza y no se merece este país que eso siga sucediendo. A la fecha, el Pacto por México, de esos 95 compromisos, ha logrado ya más de 50, es decir, que tiene avances, pero también hay tareas que están pendientes. Se ha criticado: el Pacto por México es un grupo de notables que de espaldas al pueblo deciden y desplazan al Congreso de la Unión. Número uno, el Congreso de la Unión es quien al final decide todo lo que se acuerda en este país de cambio de leyes, porque la Constitución así lo manda, faltaba más. Por eso decimos: el pacto propone, pero el Congreso dispone. Es más o menos como nos pasa a los hombres en casa, con las mujeres. Pero al final, quienes se sientan en la mesa del pacto pues son el gobierno de la República, que obtuvo más votos en la última elección, y tres partidos que juntos representamos el 90% de la población en este país. Pero además, lo que ahí se dialoga se hace público, y tan así que el Pacto por México está a disposición de todo el mundo, tan sencillo como acceder al Internet. Dentro del Pacto por México se establecen muchas cosas que tenemos que cambiar, muchas reformas. Si estuviéramos bien, tendríamos más ingresos. Si estuviéramos bien, no tendríamos los problemas que tenemos en muchos temas. Reconociendo que no estamos bien, se plantean cambiar cosas, y de todas las reformas que hablan de política, de transparencia, de combate a la corrupción, hay 5 a las que yo me quiero referir, porque son las que más capacidad tienen de provocar que México avance más rápido. La primera es la reforma a la educación. México logró una hazaña gracias a nuestros maestros en la cobertura de educación. En prácticamente todo el país hay escuelas de primaria y vamos avanzados en secundaria. Y tenemos capacidad de atender a los niños en cuanto al acceso, casi igual que algunos países de Europa. Pero en cuanto a la calidad, medido por organismos que evalúan a nivel de todo el mundo, de 148 países que fueron evaluados, México ocupa el lugar 127 en calidad. Es decir, estamos en los primeros lugares en cuanto a cobertura, y los niños pueden acceder a la escuela más casi al 100%. Pero van a la escuela y no se aprovecha en el aprendizaje, y eso es calidad.
estamos peor, y luego con mucho respeto, que algunos países hermanos de Centroamérica que son pues, más retrasados en desarrollo que México o que incluso algunos países de África. La pregunta es, si la educación siempre ha sido importante para que la gente salga adelante, ¿no lo es más hoy que el mundo está conectado, que hay lo que llamamos la sociedad del conocimiento? Y le estamos dando una mala educación, una educación de mala calidad a nuestros hijos, así es como queremos que van a salir adelante. Entonces, por eso se hizo la reforma educativa, que con lo que se ha logrado hasta ahora es un primer paso de muchos más que se tienen que dar, pero que el objetivo es que nuestros hijos tengan una educación tan buena como la que puede haber en cualquier lugar del mundo. Y eso es importante para que se superen en lo personal, pero para que aporten como país. Niños y jóvenes mejor preparados pueden acceder a mejores empleos o pueden ser emprendedores y impulsar el desarrollo del país. La segunda importante reforma es la de telecomunicaciones y competencia económica. ¿Y qué es eso? Es romper los privilegios que unos cuantos tienen y que significa que a todos nos pasan una factura más cara y que retrasan el avance tecnológico de México. Y les pongo dos ejemplos. En la televisión, en este país, donde tenemos muchas regiones, muchas etnias, mucha pluralidad cultural y social, pues no puede ser posible que solo dos grandes empresas televisoras manejen el 90% de la televisión y que no haya más opciones. Y que 4 compañías de teléfonos nos limiten las opciones y concentren 8 de cada 10 líneas que hay en el país. Lo que se hace con la reforma es abrir las reglas para que entren más empresas, para que haya más inversión y ustedes y yo como simples ciudadanos tengamos el poder de elegir a quien nos cobre más barato el teléfono, a quien nos dé mejor servicio de telefonía, a quien nos dé más barato y mejor calidad en el internet. Y con eso, si entran más, hay más opciones y el poder no lo tienen unos cuantos privilegiados que nos han estado sacando el dinero en exceso toda la vida, sino lo tienen ustedes y yo como ciudadanos. Y de eso se trata la reforma en telecomunicaciones, pero además se trata de que los costos de producir usando tecnologías de la comunicación y teléfonos sea más barato para que las empresas tengan menos costos y se pueda producir y pagar más. La reforma financiera no es otra cosa que decirle a la banca: está muy bien, tú captas el ahorro a la gente, pero prestas muy poco o le prestas a los muy ricos. Y está bien que le prestes al que genera empleo y tiene grandes empresas, pero resulta que 7 de cada 10 empleos que se generan en el país los producen las micro, pequeñas y medianas empresas a las cuales no se les está prestando, se les presta muy poco. Y la reforma lo que busca son dos cosas: que la banca del gobierno y de los privados preste de verdad dinero, y dos, que al haber más dinero listo para prestarse a financiar proyectos productivos de señoras, de pequeños negocios, de medianos negocios, también la tasa de interés sea más barato para que la gente tome el crédito y haga buen negocio. La reforma de la seguridad social tiene que ver con recolectar en forma diferente los impuestos. Es un tema muy polémico. Nosotros en el Pleno hemos dicho que debe revisarse y nuestros diputados ya han dicho que no va a pasar el tema del IVA a las colegiaturas de educación y nos parece un acierto que se eche para atrás eso. Pero hay muchas otras cosas que luego no se dicen, pero que son los beneficios de esa reforma, que no solo es de Hacienda, sino a la seguridad social. Primero, se va a crear un seguro de desempleo, porque los más humildes, los que ganan menos, 1, 2, 3 o 4 salarios, se quedan sin empleo varios meses y es una catástrofe en la familia. Se les da un seguro para que tengan durante 6 meses un apoyo. 2, hoy ya se apoya a los adultos mayores con 65 años o más, pero no alcanza para todos y es un tanto sujeto a que haya lana en los programas. Con lo que propone el presidente va a ser un derecho que, por el simple hecho de ser mexicanos, y todos vamos para allá, y quienes con todo respeto ya están en esa edad, no merecen el abandono de su país después de haber trabajado tantos años. Vamos a apoyarlos con lo que se llama una pensión
Constitución el que se dé una pensión para proteger a la gente de la tercera edad. Una tercera tarea a la que se van a destinar más recursos es la educación, porque no podemos solo cambiar leyes y no darle más recursos a las escuelas. Y cuatro, meterle más dinero a las carreteras. Es decir, para el país es muy importante el petróleo y el gas. Si esto es así, uno puede preguntar, pues si estamos viendo la gran aportación que hace Pemex y sus trabajadores y toda la región vinculada al tema, al país, ¿para qué queremos una reforma energética? El tema es que, siendo muy importante lo que contribuye el petróleo y la energía, en los últimos años estamos viendo tendencias, comportamientos negativos. Y vean cómo en 2004 se producían 3.4 millones de barriles de petróleo al día y cada año se ha venido cayendo la producción hasta 2.5 millones de barriles. Esto significa que por cada 4 barriles de petróleo que producíamos hace apenas 8 años, hoy estamos produciendo 3. Y si no hacemos algo rápido, esto puede ser que produzca 2. Pero además, lo que compramos a otros países de gasolina, las importaciones de gasolina, están creciendo. Hace 10 o 15 años, 1 de cada 4 litros de gasolina que se compran en México se compraban a otros países. Hoy, la mitad de la gasolina que está en el tanque de los vehículos de todos ustedes es gasolina que se trajo de otras naciones. Y fíjense qué grave. Cada vez que van a la gasolinera y pagan la mitad de lo que pagan cada mexicano, es dinero que se va a generar actividad productiva, inversión, empleos y progreso en otros países, cuando aquí nos hace falta mucho empleo. También estamos importando cada vez más gas y cada vez más petroquímicos. Y para producir electricidad, lo más barato sería usar el gas si lo pudiéramos producir en México. Como no lo estamos produciendo suficiente y ya 1 de cada 3 tanques de gas que consumimos viene de fuera, pues nos cuesta muchísimo traerlo de Ucrania, del norte de África, y pagar el traslado en barcos, lo cual encarece mucho el gas. Entonces, siendo lo más correcto usar gas para generar energía y luz eléctrica, tenemos que usar combustorio y diésel, que son, por cada peso que nos costaría de gas, nos cuesta 4 pesos o 6 el combustorio y diésel. ¿Y qué pasa si la Comisión Federal de Electricidad tiene costos muy altos para producir energía? ¿Qué pasa con nuestros recibos de luz? Pues salen bien cargados cada 2 meses. Y entonces las familias injustamente están pagando precios más caros de electricidad de lo que pagan otros países, y también nuestros empresarios. Y bueno, esto además provoca que, para que la gente no pague tan cara la gasolina y tan cara la luz, que por sí no sale cara, se empieza a subsidiar, y dinero que debería ir a otros fines como salud, como educación, como plantas de agua, etcétera, pues está yendo a subsidiar los altos costos de la gasolina, del gas y de la electricidad. Además de que las reservas de petróleo se nos están también disminuyendo. Uno podría decir, se está cayendo la producción porque Pemex no pone más dinero para hacer más exploraciones y sacar más petróleo. Pero la realidad es que no, que desde que se nos empezó a caer el petróleo en 2004, Pemex no solo no ha disminuido la inversión, que es el dinero que mete para explorar, como dice aquí, inversión creciente en exploración y producción de hidrocarburos, gas y petróleo, sino que ha crecido, y la creció más del doble. Por cada peso que destinaban a invertir en esto en 2004, aquí se están invirtiendo 2.40 pesos. Es decir, esto ha crecido mucho, y crece la inversión, pero baja la producción. Entonces uno dice, ¿cómo es posible? Si en general uno invierte, pues es para producir más. Y legítimamente uno dice, es por la corrupción, por la falta de transparencia. Y sin duda hay que exigir que se combata la corrupción y que haya más transparencia. Pero esa razón no explica lo que está ocurriendo de que la producción se nos cae tanto. La segunda que puedo decir es que las prestaciones de Pemex a los trabajadores cuestan mucho dinero. Lo primero
se les dan prestaciones, pero las prestaciones y los costos de los trabajadores son parte del costo de producir un barril y no tienen que ver con la inversión sigue creciendo. Entonces, uno podría decir, es que Pemex debe hacer las cosas mejor y ser más eficiente. Por supuesto que las puede hacer mejor, pero en muchos terrenos las ha hecho bien y a pesar de eso se nos sigue cayendo la producción. ¿Cuál es entonces la gran razón de que invertimos más, ponemos más dinero para sacar petróleo y cada vez sacamos menos? La verdadera razón es que se están agotando lo que se llama el petróleo fácil, los yacimientos convencionales, que son los que como Cantarell durante muchos años dieron petróleo que estaba a bajos metros sobre la superficie del mar, lo que se llama aguas someras, o a bajos metros de la superficie de la tierra. A los metros de la superficie que irse, por ejemplo, a más de 1500 metros. Hoy platicaba con un petrolero que me decía que está en el pozo Balán 71 y que van a explorar hasta 4.6 kilómetros, o sea, 4.600 metros. Eso significaría que esto pues, tendríamos que estar como 1 metro bajo tierra poniendo la grafiquita. Y llegar hasta allá no es lo mismo que sacar petróleo a unos cuantos metros, y entonces, mientras que el costo de sacar cada barril puede ser de $6 en aguas someras, es decir, a pocos metros de la superficie, en aguas profundas puede ser 40 metros. Pero además hay muchos riesgos, porque una vez que se detecta que aquí hay yacimientos, que se hace con una serie de estudios de sonido y de tecnología muy avanzada, uno puede tener aquí una especie de cavernas y pensar que ahí hay petróleo. Pero de cada 5 grandes pozos, solo uno puede tener verdaderamente forma de que el petróleo sirva y se pueda sacar. Y puede haber otros que insisten en la exploración y el petróleo es de pésima calidad, que no va a poder aprovecharse comercialmente, o de plano pues son cavernas que tienen otras cosas pero no petróleo. Y entonces el riesgo aquí puede ser de 20 a 50% de tener éxito, nada más la probabilidad de éxito. Entonces, sacar petróleo de aguas ultraprofundas o profundas cuesta mucho más, requiere tecnología ultramoderna y implica muchos riesgos. ¿Qué pasa si Pemex empieza a perforar y no encuentra nada? Pemex paga. Hoy, Pemex ya contrata empresas privadas. La persona con la que hablé hoy trabaja en una empresa rumana, donde ellos traen su plataforma y su tecnología. La diferencia es que Pemex les paga por hacer el pozo y poner la plataforma. Y si no hay nada, Pemex como quiera pagó cantidades multimillonarias. Cada pozo en aguas profundas puede costar alrededor de 2.000 a 2.500 millones de pesos, como 150, 200 millones de dólares por pozo. Y si hay petróleo, Pemex paga y es negocio. Pero si no hay petróleo, Pemex paga y absorbe pérdidas. Por eso es que vemos tanta inversión, y la producción no crece, porque en un yacimiento muy grande que se llama Chicontepec se está invirtiendo mucho, pero no estamos sacando petróleo. De tal manera que el tema aquí no es solo que requerimos mucho más inversión, sino también compartir riesgos. En gas pasa algo similar. En gas, ante la falta de la tecnología, de las inversiones, de la flexibilidad de las leyes, en la misma zona o cuenca geológica de Estados Unidos y de México, Estados Unidos el año pasado perforó para explorar y sacar gas 9.100 pozos y México solo 3. ¿Quién se está llevando la riqueza del subsuelo? Pues ellos y nosotros no. Entonces, como no tenemos capacidad de ir por ese gas que está aquí, tenemos que traerlo de otros lados, mucho más caro, y generar energía pues muy cara porque no hay suficiente gas mexicano. Y vean, por cada kilowatt que se produce en Estados Unidos, México genera 73% más de costo para generar la misma energía, 73% más cara que México. Para que esto no resulte prohibitivo a las familias y a las empresas, el gobierno le mete dinero a través de lo que se llama un subsidio, entonces ya
más caro. Es decir, por no contar con condiciones que permitan aprovechar nuestra riqueza, que ahí está enterrada, pues estamos pagando familias y empresas mucho más de lo que deberíamos. ¿Qué necesitamos hacia adelante? Necesitamos mucho más inversión, diversificar y compartir riesgos. ¿Qué es mejor? Que Pemex solito haga todo, lo haga solo y no deje que nadie más participe, aunque como quiera contrate empresas privadas y les pague y ellos sí hacen el negocio, aunque Pemex invierta y no tenga beneficios y pierda el país, o asociarse con empresas contratados por Pemex, donde Pemex encuentre condiciones que lo pueda hacer solo, lo hace solo y no contrata y no comparte con nadie nada. Pero donde hay mucho riesgo, lo sensato es ven, invierte y compartimos el riesgo. Si hay negocio, te comparto algo de la utilidad, y si no hay negocio, pierde el privado y no el país. Y para eso, pues requerimos tecnología muy avanzada, conocimiento experto y un marco legal pues, moderno y flexible, que sea igual a lo que están haciendo otros países. México hoy es como si fuera una isla y somos los únicos que seguimos cerrados. Cuba, que es un país socialista, neocomunista, tiene abierta el sector de energía de inversión privada porque quiere compartir riesgo. China, que en términos políticos es comunista, está abierto a la inversión privada y muchos otros países. Ahora, ¿qué propuso el presidente de la República? Primero, que el gran tema no es tanto si le quito o le pongo a la ley, estén en contra de nosotros también, pero están criticando otra reforma, no la del presidente Peña Nieto, seguramente con fines de engañar y fines políticos. Pemex se mantiene, como lo dijo mi querida presidenta Ana Graciela, como empresa pública. ¿Qué quiere decir esto? Pemex no solo no se va a vender, ninguna parte de Pemex, ni un tornillo de Pemex se va a vender, seguirá siendo una empresa pública. Pero además, en aquellos yacimientos donde está fácil sacar petróleo, ¿para qué compartimos nada con los demás? Pemex lo hace solo y lo hace muy bien. Pero hay yacimientos muy complicados donde hay muchos riesgos, requieren tecnología distinta, pues vale la pena que Pemex, bajo las condiciones que el gobierno ponga a través de la Secretaría de Energía, pueda imitar y poner a concursar y generar competencia de otros para que entren a compartir riesgos. Y se abre también la competencia en refinación, petroquímica, transporte y almacenamiento, que lleguen privados a poder ayudarnos a producir lo que hoy no estamos produciendo. Pemex establece una serie de compromisos para no dañar el ambiente, que esto ustedes saben más que yo. Y al final, cualquier reforma que se haga, esta que propone el presidente, o una tal vez incluso mejor, con la aportación de todos los partidos de buena fe, si no se traduce, si no genera que baje el precio de la luz y del gas, la reforma no sirve. La reforma tiene el compromiso, no de hoy para mañana, nos tomará algunos años, pero más vale hacerlo ya, de bajar los precios de las tarifas eléctricas. Y luego, en esta presentación que les vamos a dejar, pues explica algunos detalles de cómo se va a hacer esto. Lo que el gobierno propone no es compartir la propiedad del petróleo, sino usar a los privados y compartirles una parte de la utilidad, pero no la propiedad del petróleo, bajarle los impuestos que hoy se le cobran a Pemex para que siga ayudando al país, pero que también le quede dinero para seguir invirtiendo y generando riqueza. El tema de transparencia, proveeduría nacional es muy importante, que lo que Pemex compre se le ponen reglas para que compre en el país y en las regiones y para que las obras que se contraten sean de empresarios mexicanos en mayor grado. En electricidad, la idea es cualquiera que quiera generar electricidad, que lo haga. Si lo hace con energía solar, con energía eólica, de viento, bienvenido. Y la Comisión Federal le va a comprar primero al que la venda más barato. Esta lámina es muy buena. Aquí tenemos el precio de un barril, imaginemos $100, y un costo de producir y sacar ese petróleo, explorarlo, desarrollar y extraer el petróleo. Dentro de esos costos hay una cosa que le llamamos costo
premio por el riesgo y el capital que pusieron, y si no es negocio, pues ellos asumen la pérdida y se repondrán en otro negocio. Eso es lo que se está proponiendo. Pero la renta petrolera, que es la diferencia entre lo que el precio de cada barril, que ahorita es muy alto, y el costo, esta no la quedamos nosotros. Hay algunos partidos que proponen que para que llegue mucho más inversión también le pellizquemos algo aquí y lo compartamos. El presidente Peña responsablemente dice, a lo mejor no necesitamos compartir esto, simplemente compartamos esto que es parte de la utilidad, pero no la renta del petróleo. Y justamente quienes proponen compartir renta petrolera o pagar con barriles de petróleo, pues proponen concesiones, el presidente propone contratos, y dentro de los contratos, los de servicios es lo que ocurre. Sea negocio o no sea negocio, hay que pagar. Y esto no está funcionando para Pemex. Si esto funcionara, no necesitaría reforma, pero la producción en lugar de caerse crecería. Esto no jaló. Ya se hizo una reforma en 2008 y no jaló. Nosotros decimos hay que compartir riesgos, no solo poner más inversión. El PAN pide concesiones y contratos que puede implicar compartir beneficios de más con los privados, y el presidente dice no, debo de lo estrictamente necesario para compartir riesgos. Y ojo, los privados ya están aquí. Aquí a escasos kilómetros hay empresas chinas, hay empresas inglesas, hay empresas rumanas y empresas europeas. Pero nosotros los contratamos y ellos hacen el negocio, y si no sale el petróleo, las cantidades o la calidad que se requiere, Pemex pierde y ellos ganan. Lo que el presidente Peña dice, no, quieren hacer negocio, éntrenle y compartan conmigo el riesgo. Esa es la gran diferencia. ¿Cuáles beneficios podemos esperar si hacemos la reforma rápido y si la hacemos bien? Primero, que va a llegar mucho más dinero que nos ayude a sacar la riqueza que está abajo del suelo. Nuevas tecnologías para generar más producción de petróleo, más crecimiento de la economía y también más gas y más energía. Si tenemos sobre todo más gas, podemos usarlo para generar energía eléctrica más barata, y entonces vamos a tener menos costos y mejores precios de electricidad y gas. Esto, además de ayudarnos a las familias a pagar menos y a poder comprar otras cosas con ese dinero, hace que nuestras empresas bajen costos. Y al bajar costos, pues la actividad productiva es más atractiva, hay más negocio, y entonces van a ser más competitivas. Y eso provoca que si algo que hoy no es negocio y bajan los precios de los insumos de energía eléctrica, de gas, pues puedan abrir más empresas y generar más empleos. Si el campo usa energía, gas para producir fertilizantes y les salen más baratos, pues también algunos alimentos pueden ser más baratos. ¿Por qué tenemos que creerle al PRI y al gobierno de que esto va a funcionar? No, nosotros no le pedimos a nadie que de buena fe nos crea porque somos del PRI. También nos hemos equivocado antes. ¿Qué les pedimos? Veamos qué están haciendo otros países que hicieron reformas similares a las que el presidente Peña Nieto propone. Y lo hizo Brasil hace unos años, producía 841,000 barriles diarios y hoy produce más de 2.100.000 barriles. Casi triplicó, multiplicó casi por 3 su producción. Colombia producía 540.000 barriles y ahorita está produciendo 990.000, casi 1 millón. Por cada barril que producían después de la reforma producen casi 3. Por cada barril que producían después de unos cuantos años, 10 años, producen el doble. Y ellos crecen 150% más, 83% más en los mismos años que en México producimos 25% menos. Por último, esta es una foto de Rusia, del mar de Kara, que está arriba en la parte cubierta de hielo que vemos en las figuras del mundo. Es un lugar donde 300 de 365 días al año hay una capa de hielo de 1,5 metros de estatura, 1,5 metros de espesor, donde la temperatura promedio en invierno es 50 grados centígrados, pero bajo cero. Y ahí Rusia, asociando empresas públicas y privadas, está extrayendo petróleo y gas. Y hoy en esta zona, vean cómo está rodeada de hielo,
El número uno en el mundo que produce gas, petróleo, energía nuclear, todo junto, no es Arabia, no es Irak, es Rusia, porque hicieron reformas. No queremos hacer una reforma igual a la de Rusia. No queremos hacer una reforma igual a la de Noruega, que lo está haciendo muy bien. Queremos hacer una reforma que le sirva al país y que esa caída en la producción la revierta y vuelva a levantar. Pues qué mezquindad y qué triste que habiéndoles dado mucha gente